¿Te acuerdas del atentado al expresidente estadounidense George Bush? Seguro que sí. Ahora, ¿te acuerdas del atentado al presidente italiano Silvio Berlusconi? Que espero así se diga. Seguramente no, pero ¿cuáles fueron sus consecuencias? La empresa turca fabricante del zapato que el periodista iraquí le lanzó a Bush recibió pedidos por más de 300,000 pares de esos zapatos por todo el mundo. El reportero tuvo que pedir disculpas públicas y lo condenaron a varios años de cárcel a pesar de que no le pegó ni una sola vez. Y al que atentó contra el mandatario italiano, un ingeniero de nombre Massimo Tartiglia, pinches nombres, no le pasó nada. Nada literalmente, y eso que él sí le rompió toda su madre con una estatuilla de bronce, incluso le voló varios dientes. Lo detuvieron unas 6 horas sin procesarlo ni ficharlo por ningún delito, e incluso al salir pues exigió una disculpa del presidente al que él se había madreado. Esto nos sirve para ponernos un poco mejor en contexto, ya que a los autores de estos atentados que te acabo de decir no les pasó nada malo en comparación a la historia del pobre hombre que te voy a contar. En la mañana del jueves de 16 de septiembre de 1897, en la Alameda de la Ciudad de México, un hombre con aspecto de pordiosero se apareció en la ceremonia pública del Día de la Independencia, donde, ¿qué crees? Estaba Porfirio Díaz. Este güey logró burlarse la valla que pusieron los cadetes del colegio militar y como pudo se abrió paso para encontrar al presidente Porfirio Díaz y con la mano así medio cerrada trató de agredirlo dándole un golpe en la nuca. Pero Porfirio Díaz, como de esos troncos así macizos que eran en aquella época los hombres, pues nada más sintió el golpe, ni siquiera lo tiró. Y Porfirio Díaz, como si nada, pues recogió su sombrero, se lo volvió a poner y siguió su camino, derechito, como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es su secreto? Pues nada, consíguete una esposa que sea 34 años más joven que tú. Ella tenía 37 y él 67 años, o sea, se casó cuando ella tenía 17 y él 51. Cosas de la época. El caso es que fue tan poco importante que ninguna biografía de Díaz dice que sufrió algún atentado alguna vez. Bueno, si es que eso se le puede llamar así. Ay, pobre Arnulfo, lo que le esperaba. Los miembros de la comitiva del presidente, la guardia de cadetes del colegio militar, hasta los ministros se lanzaron hacia él. O sea, ¿se te ocurre atacar, hacer un atentado, un intento de atentado al presidente en Palacio Nacional, alrededor de todas las personas certificadas y avaladas por notario público para dar la peor putiza que te puedas imaginar y todo sobre él? Después de tremenda tunda proporcionada por todas estas personas, pararon el linchamiento y el agresor lo llevaron en calidad de detenido a Palacio Nacional. Porfirio Díaz y su comitiva continuaron con su ceremonia. Y aquí no pasó nada. Ya aquí empieza la historia trágica. Cuando lo revisaron encontraron 2 boletos de empeño, uno de un cuchillo y otro de una pistola. Ojo, no habían encontrado ningún arma, ninguna. Solo el papel que decía que las tenía y que las había ido a empeñar. Mientras que a Porfirio Díaz, diputados, senadores, generales, gobernantes, jefes de policía, bueno, todo el mundo le estaba aplaudiendo y alabando porque había sobrevivido a tan brutal atentado. Al agresor se le empezó a tachar, obviamente gracias a los medios de comunicación, de anarquista, como un enemigo a la patria. Y empezó esta bola de nieve de rumores, malos entendidos y razonamientos bastante simplistas que rigen la opinión pública, y que eso ya no pasa en nuestro país. ¿Pero qué clase de tortura inhumana le estaba esperando? No había mucho que hacerle, total, solamente empujó al presidente. Podían castigarlo haciendo que barriera las calles de la ciudad o obligándolo a meterse al ejército, que esos eran castigos muy comunes en aquella época. Pero eso, claro, no iba a ser suficiente, ni para la prensa ni para la opinión pública. Total, poco tiempo después, el inspector general de la policía, Eduardo Velázquez, trasladó al detenido poniéndole una camisa de fuerza y dejándolo en su oficina con 2 custodios desarmados mientras él se iba a cenar a la Concordia. Es un lugarcito de por ahí. Ya a las 12 de la noche desaparecen los custodios que cuidaban de Arnulfo y entran al lugar 5 tipos con máscara tapada buscándolo. O sea, date una idea de cómo estaba. Pasaron 20 minutos, 5 personas dándole una putiza que no te puedes ni imaginar. Y Arnulfo estaba amarrado con una camisa de fuerza sin poder defenderse. 20 minutos. Y pues obvio, terminaron matándolo. Los asesinos de Arnulfo habían sido policías disfrazados de civiles que tiempo después, o sea, instantes después de que hicieran ese atentado, ese verdadero atentado, llegaron uniformados como policías
bastante cínicos, y al que encontraran en la calle, era bueno para sospechar de él. En serio, al que fuera. Con decirte que encontraron a un señor que estaba bajándose de su hotel para irse a tomar un café, lo agarraron. A un trabajador de coches que estaba por la zona, lo agarraron. Vaya, incluso un señor que estaba pasando por ahí y vio que estaba como un desvergue, le preguntó a un gendarme, oye, ¿qué está pasando? Y el gendarme lo agarró por sospechoso. La versión oficial, muy entre comillas, fue que el pueblo hizo justicia por mano propia, lo que obviamente ni la prensa ni la opinión pública, vaya, se iban a creer. Se armó un desvergue, pero un desvergue total, y después de que todo el pinche mundo se pusiera en modo bitch, ¿sabes qué, cabrón? Terminaron diciendo, o me lo encuentras, o encuentras a los asesinos de Arnulfo, o me los encuentras, cabrón. Y nada, pues sí, se armó la investigación y al día siguiente, literalmente al día siguiente, habían encontrado a los asesinos que habían matado pues a Arnulfo. Al día siguiente, y a todos los encontraron. Resulta que Eduardo Velázquez, la misma persona que trasladó a Arroyo y le puso la camisa de fuerza, había planeado su asesinato junto con otros 5 policías minutos después de haberlo dejado amarrado. A él y a los demás se les aplicó todo el peso de la ley. Y a la cárcel todos. Y esta fue la muy, muy trágica, injusta historia de Arnulfo Arroyo, y muy, muy resumida, porque la historia en sí está mucho más cabrona. Me faltaron decir bastantes cosas que, para no hacer tan largo y tedioso el video, pues las omití, pero tienen la idea de lo que pasó. Y a todo esto te estarás preguntando, como yo al final de leerme la historia de este pobre señor, ¿qué motivó a Arnulfo Arroyo para ir el 16 de septiembre a Palacio Nacional con el presidente a agredirlo? Porque pues para empezar, a mí no se me hace un plan como que muy inteligente, que digamos. Pues nada, todo tiene que ver con el alcohol. Vaya sorpresa, ¿no? Tiempo después se supo que Arnulfo, junto con unos amigos, fueron ese 16 de septiembre a curarse la cruda que tenían pues del 15 de septiembre. Y como no es sorpresa con una bola de borrachos, pues empezaron a tomar otra vez. Y entre plática y la sarta de tonterías que dicen los borrachos cuando están tomando, pues resultó que Arnulfo Arroyo dijo que él podría ser capaz de dar una bofetada al presidente Porfirio Díaz. Sus amigos obviamente no le creyeron e hicieron una apuesta para ver si era verdad. Y pues ahí lo tienes. Ese 16 de septiembre por la mañana, Arnulfo fue y arruinó toda su vida. Y con esto vamos a concluir el video, pues que ya tenía tiempo sin hacer, con una historia bastante interesante que ya tenía también mucho tiempo tratando de sacar. Si te gustó, y solo si te gustó, pues estaría perfecto que me dieras un like, que compartieras mi contenido y que comentaras alguna cosa que te gustaría que hablara o que mejorara de mis videos. Sin nada más que decir, te doy muchas gracias por haberte pasado en mi canal. Nos vemos en la próxima. Y ya no tomes.